Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con finales, regresos, cancelaciones y mucho más, así que comencemos. Para comenzar, ya se encuentra confirmada la segunda temporada de Hilda, una hermosa serie animada que nos cautivó a muchos en su estreno el año pasado. En su trama, Hilda trata sobre una pequeña niña que adora disfrutar de aventuras en el bosque y descubrir nuevas criaturas, pero pronto se ve forzada a mudarse a la ciudad donde tendrá que adaptarse a un nuevo ambiente y donde hará nuevos amigos para compartir sus aventuras. Esta serie tendrá una segunda temporada en el año 2020. El anuncio fue hecho a través del Twitter oficial del cómic creado por Lucas Pearson. Y hablando de segundas temporadas, ya se ha anunciado oficialmente el regreso de The Dragon Prince. Esta serie animada de 15 FPS prácticamente ya tenía garantizada una segunda temporada gracias a la buena recepción de su primer ciclo. Sin embargo, con la confirmación de Netflix se asegura una nueva entrega para la historia creada por Giancarlo Volpe y Aaron Eas, un equipo que previamente había trabajado en Avatar: The Last Airbender. La fecha de estreno de la misma será para el día 15 de febrero, donde podremos continuar la historia de dos príncipes humanos y un elfo que lucharán juntos por devolver la paz entre sus reinos. Continuando con las noticias, ya se ha estrenado el opening y tráiler oficial de Carmen Sandiego, un remake de una serie animada de los 80s que sigue las hazañas de la ladrona profesional Carmen Sandiego. En esta nueva versión nos cuentan el origen y las aventuras de esta icónica leyenda criminal. Aquí, Carmen se adentra en Vile, una academia de entrenamiento donde es conocida por el alias Oveja Negra. Este fue el lugar donde se crió y desarrolló sus habilidades para ser una criminal profesional. Ya puedes disfrutar toda la primera temporada de 22 episodios en el servicio de streaming. Y hablando de Netflix, la plataforma tiene planteado un aumento en su mensualidad. Dicho aumento será de un 13 a 18%, cambio que afectará directamente a nuevos clientes y llegará a los actuales usuarios durante los próximos 6 meses. Además de los usuarios de Estados Unidos, este cambio afectará por lo menos 40 países de Latinoamérica, excepto en mercados clave como lo son México y Brasil. Este cambio responde directamente a las recientes inversiones que ha realizado la compañía tanto en producciones originales como en mejorar la calidad del entretenimiento del usuario. Recordemos que la plataforma ahora posee un programa donde ficharon a Alex Hirsch, creador de Gravity Falls, junto con otros talentosos del medio como lo son Ryan Murphy, Shonda Rhimes, Kenya Barris, entre otros, quienes juntos conformarán un equipo para traer nuevos proyectos para el grande del streaming. Continuando con las noticias, hace mucho tiempo comenzaron los rumores de que pronto vendría el cierre del canal Disney XD y al parecer ya podemos decir con seguridad que la era de Disney XD ha acabado. Los primeros países en presenciar su cierre serían Australia y Nueva Zelanda, lo que ha llevado a que muchos de los shows que se transmitían migren al canal de Disney Channel, como lo son por ejemplo Star vs las Fuerzas del Mal, Big Hero 6, DuckTales, entre otros. Según la escasa información que aparece en la web, se sabe que se creará un nuevo canal llamado Marvel HQ, el cual albergará en efecto diferentes animaciones de la compañía Marvel, así como unos pocos animes como lo sería Pokémon. Entre otras noticias, Netflix cancela Super Drags. Bien, poco después del lanzamiento de la serie y con tan solo 5 episodios de su primera temporada, la plataforma de streaming empezó a recibir muchas críticas en cuanto a esta animación por su vulgaridad, pero la verdadera razón por la cual se ha suspendido la producción del programa es la baja audiencia del mismo. En declaraciones cuentan que se alegran de haber trabajado con un equipo creativo, pero que lamentablemente el bajo rating no podría dar pie a una renovación, pero que mantendrán los episodios disponibles en la plataforma por un buen tiempo. Entre otras noticias, gracias a una promo utilizada en Disney Japón, podemos ver un pequeño adelanto de lo que será la cuarta temporada de Star vs las Fuerzas del Mal, a estrenarse próximamente alrededor de los meses de abril y mayo.
Continuando con las revelaciones, ¿recuerdan cuando en videos anteriores les mencionaba que Betty sería parte de la trama principal del nuevo filme de Toy Story? Pues recientemente se han filtrado algunas imágenes de cómo se verá la pastorcita en el regreso de Toy Story a la pantalla grande. Y hablando de estrenos, Warner recientemente estrenó un nuevo tema musical para la próxima película de The Lego Movie 2, llamada Esta canción quedará atascada en tu cabeza. Sí, así tal cual. Recordemos que la película verá su estreno el día 8 de febrero. I'm too busy partying. Y para finalizar, el 21 de enero se finalizó la quinta temporada de la serie animada Steven Universe, dando conclusión al especial Diamond Days, del cual les comenté en un video anterior de noticias, el cual pueden checar en las tarjetas de información. Alerta, la siguiente noticia tiene importantes spoilers sobre el final de temporada. Sin más, continuamos. Ahora demos un pequeño recorrido de lo que ha sido este especial, partiendo del capítulo Legs from Here to Hogwarts. En él observábamos cómo Steven y las Crystal Gems se preparaban para ir a Hogwarts. En el mismo, por fin conocíamos la apariencia de Diamante Blanco y su perla, gema que por cierto desencadenó gran cantidad de teorías referente al quiebre de su ojo izquierdo, culminando el capítulo con White enviando a Steven a la antigua habitación de Diamante Rosa. Seguimos el especial con el capítulo Familiar, donde observamos el conflicto de identidad con el cual se encuentra luchando Steven, ya que siempre ha tenido una conexión con los recuerdos de Pink Diamond. Es aquí donde siente familiaridad con los sentimientos que está descubriendo. En este capítulo descubrimos que en realidad Pink no tenía mucho que hacer en Hogwarts, por lo que le gustaba organizar bailes para felicitar los logros de sus compañeras diamantes, lo que le da la idea a Steven de hacer un vals para que White Diamond asista y lograr conversar con ella. Luego de esto continuamos con el capítulo Together Alone, donde se da lugar el esperado vals. En él, Steven al principio trata de seguir las reglas de las diamantes manteniendo la cordialidad, para de esta forma lograr llegar ante White, pero desafortunadamente la perla de White anuncia que su diamante tiene mejores cosas que hacer, por lo que observará en su lugar. Esto decepciona mucho a Steven, por lo que Connie intenta animarlo invitándolo a bailar. Lo que no predijeron nuestros personajes es que estas acciones lo llevarían a fusionarse en frente de toda la corte de las diamantes, por lo que estas deciden encerrar a Stevonnie. Por supuesto, nuestras Crystal Gems y una repentina fusión de Hades intentan defenderlos, pero Yellow rápidamente las bufea en segundos. Luego de esto, vemos a Steven despertar en el capítulo titulado Escapins, donde se le ocurre usar el poder de espacio psíquico fantasmal, como él mismo lo llama, para viajar a la Tierra con su mente y encontrar a Bismuto para pedirle ayuda. Finalmente llegamos al episodio de cierre de temporada de Change Your Mind, que sinceramente fue una avalancha de acontecimientos. En primera instancia, Steven logra hacer entrar en razón a Blue y a Yellow, por lo que estas deciden ayudarlo a escapar, pero justo antes de que lleguen a la nave son descubiertos por White. Steven convence a las diamantes de hablar con White, pero por más que lo intentaron, White decide atacarlas y quitarles su color. Es aquí donde entran al rescate Bismuto con las nuevas Lápiz y Peridot, pero aún no son lo suficientemente fuertes para enfrentar a White, y tratando de escapar, las gemas bufeadas de las Crystal Gems caen al vacío. En ese momento, Steven se lanza al vacío en la ayuda de las gemas, pero al no poder traerlas de vuelta llamándolas, se fusiona para obligarlas a salir. La primera fusión presentada fue el regreso de Smokey, fusión que ya habíamos presenciado en capítulos anteriores de la serie. Seguido de esto, se revela la esperada fusión de Perla y Steven, dando origen a Rainbow Cuarzo 2.0, quien carga un paraguas como arma, el cual utiliza para acercarse a las gemas de Rubí y Zafiro, realizando la última fusión, Garnet y Steven, dando origen a la gema Sunstone, que en realidad parece más una flama con lentes y boca si me lo preguntan. Personalmente creo que pudieron esforzarse un poco más en el diseño de esta gema. Finalmente se encuentran de nuevo reunidas todas las Crystal Gems decididas a hacer frente a White, por lo que deciden fusionarse los cuatro, trayendo consigo a la gema Obsidiana. Particularmente esta ha sido mi fusión favorita junto con Ópalo en cuanto a diseño. Es increíble el tamaño y la cantidad de poder que posee esta fusión, que al parecer controla la lava creando una espada con este material. Lamentablemente no duró mucho, ya que de un cabezazo White logró revertir la fusión, y de esta forma nuestros protagonistas
protagonistas ingresan a la nave. En este momento ya se encuentran cara a cara con White, quien cree firmemente que Pink sigue allí, solo que se oculta dentro de Steven. A pesar de que intentan enfrentarla, todas las gemas son rápidamente controladas por White, por lo que esta atrapa a Steven y, oh por Dios, le quita su gema. Este suceso era una incógnita que ha habitado mucho en el fandom y que con el pasar del tiempo generó muchas teorías. Y finalmente se reveló ante nosotros la respuesta. What did you say? Answer me! She's gone! Como vemos, Steven pierde totalmente sus fuerzas a tal punto que no puede siquiera caminar, lo que nos da a entender que Steven moriría lentamente sin su gema. También nos percatamos de que a pesar de que la gema genera las figuras de Pink y Rose, la verdadera forma de esta es Steven, lo que podría venir siendo su poder en estado puro, pienso yo, y diciéndonos que efectivamente Pink se ha ido y ahora forma parte de Steven. Este acontecimiento da lugar a todos los hechos que continúan, pero particularmente quiero hacer hincapié en el progreso de Steven, quien por mucho tiempo llevó consigo el peso de las acciones de su madre, un cargamento de errores que siempre se esforzó por arreglar y un legado que intentó seguir, creándole un conflicto de identidad, pero que al final él mismo, al igual que White, entienden que Pink se ha ido y que Steven es solo Steven y nadie más. De aquí en más todo es un montaje de cierres rápidos a cabos sueltos, la llegada de las diamantes, la curación de las gemas corruptas, la llegada de Lars a la Tierra, su encuentro con Sadie, en fin, siento que no se dieron el tiempo de desarrollar bien estos acontecimientos y que intentaron resolverlo todo en un solo capítulo de 40 minutos. Se siente forzado y pegado con cinta. Pero esta es mi opinión personal, me gustaría que me dejaras en los comentarios cuál es tu opinión sobre el final de esta temporada y las teorías que tienes al respecto. Recordemos que aún queda una última temporada y una película para continuar las aventuras de nuestros héroes. Recientemente, Rebecca Sugar ha aclarado que la historia que conocemos ya concluyó, pero que por favor sigamos viendo el show. Esperemos saber qué sorpresas nos tiene preparadas. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda darle like a la página oficial de Facebook para más noticias. Te dejaré el enlace en la descripción junto con mi Instagram para que me sigas. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.